Qué alegría encontrarnos una vez más en este programa ¿Para dónde vamos? La pregunta que yo les quiero hacer es, ¿alguna vez se ha sentido triste? La tristeza es una emoción que es parte de nuestra vida, que incluso podemos haber estado alegrísimos, pasando por momentos muy alegres y de repente entrar en una gran tristeza. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que pueden darnos tristeza. Podemos estar en una fiesta, podemos haber pasado una mañana alegrísima y de repente la tristeza toca la puerta de nuestro corazón. Situaciones que pueden ponerme triste, malentendidos familiares, situaciones de conflicto, pleitos, discusiones y a veces discusiones estériles, ¿verdad? Nos puede poner tristes también cambios, pérdidas, cuando estamos esperando a alguien que va a venir y de repente dice ya no llego, expectativas no cumplidas, ¿verdad? Situaciones de otras personas cercanas que no vemos que eso avanza. Todo eso nos puede poner tristes. A todos nos toca la puerta y a veces confundimos porque creemos que por estar en los caminos del Señor siempre vamos a permanecer en un gozo. Y eso no es así. Claro que el Señor nos da la fe para saber que todo es temporal y pasajero, ¿verdad? Que eso es lo que nos ayuda a nosotros, la fe. Por eso el tema de hoy, ¿verdad? O sea, cómo vivir, cómo manejar la tristeza y la depresión con fe. Ya hemos pasado por otros programas hablando de la esperanza y la desesperanza y vemos cómo la fe en el Señor nos ayuda a mantener la esperanza viva. Pero igualmente, con la esperanza viva, podemos saber que la tristeza es temporal, pero que sí es normal, por mucha fe que tengamos, por muy cerca que estemos en el Señor. ¿Cuántas veces hemos ido al Santísimo a desahogar la tristeza de nuestro corazón, la pena de nuestra alma, el quebranto de nuestro corazón que nos tienen muy tristes? Pero como decía, la diferencia es que con el Señor sabemos que todo es pasajero. Yo quiero presentar al equipo que me acompañan hoy. Janina, psicóloga clínica, gracias por estar con nosotros en este programa, porque es una gran bendición todas las aportaciones que haces. De verdad que Dios te bendiga por tu tiempo, porque yo sé que tienes la agenda llena, pero gracias por estar aquí con nosotros. Ana Julia, Mirna, Claudia, gracias por acompañarnos. Esos testimonios son un regalo para enriquecer este programa. Yo la pregunta que te quiero hacer, Janina, es ¿qué es la tristeza psicológicamente hablando? La tristeza es una emoción primaria. No podemos evitar que aparezca una emoción. ¿Qué es lo que nos trata de decir la tristeza? ¿Por qué se manifiesta? Porque hay pérdida, algún tipo de pérdida. Algo hemos perdido y nuestro corazón se pone triste. Eso viene siendo la tristeza. O sea que todos los ejemplos que puse en el fondo son pérdidas. Claro. Por ejemplo, en el que tú decías, no llegó tal persona y entonces me puse triste. Ya ahí sí, es pérdida, porque pérdida yo quería conectar con esta persona, pasar tiempo. Ya si, por ejemplo, empezamos, no vino porque no le importo o porque no es tan importante, ya esa es una interpretación. Claro. Y me va a llevar a un sentimiento que deriva de la tristeza, ¿verdad? Como decepción. Claro. Sí, es que muchas veces es cuando un hijo dice voy a llegar y de repente dice no, ya no voy a llegar. Un hijo lejano, una hija lejana que de repente están los planes. ¿Cuántas veces se da esto, verdad? En ambiente familiar con hijos lejanos que de repente no vienen. Y que quede claro que el primer sentimiento sí es tristeza y lo sentí, o sea, no podemos evitar que aparezca la tristeza, pero diferente es que yo me quede, ya este hijo no le importa venir, se tarda cada vez más en venir a visitarme y empiezo tal vez a albergar cierto resentimiento. Ya ahí se convierte en un sentimiento que es algo más prolongado. O sea que cuando le das rienda suelta
a la cabeza mente se vuelve un haces toda la sentimiento. historia. Se vuelve un sentimiento, ajá. Pero si es una emoción primaria, como la tristeza, si yo no puedo evitar eso, porque dejaría de ser humano. O sea, Dios nos creó con emociones y las emociones tienen su sentido, su razón. Aún los sentimientos nos dan mucha información. Por ejemplo, hablábamos en otro programa anterior que hablabas tú de la frustración. Entonces, eso nos va llevando a la raíz, que es el enojo. Ajá. Entonces, igual es con la tristeza. A veces decepción, a veces desánimo, pero viene de la mamá es la tristeza. Entonces te da un mapa para llegar ahí. ¿Por qué? ¿Qué lo detonó? O sea, y a veces la persona, como son emociones que producen malestar, a nadie le gusta estar triste, ¿verdad? Aunque hay personas que sí se pueden ir como acostumbrando a albergar esto, pero no es una emoción que produce bienestar. Claro, entonces, pero sí nos da como una información de poder venir y trabajarla para desahogarla y transformarla y que salga. Y que no se quede, ¿verdad? O sea, sí, perfecto. Mirna, ¿qué le causa tristeza? Bueno, en mi caso, un duelo no resuelto, un duelo no trabajado. Me causa, ya menos, pero sí hubo, durante, ¿qué le podría decir yo? La muerte de este ser amado que yo no tuve la oportunidad de asistir a su velorio y a su entierro. Marcó muchísimo mi vida, con un sentimiento de tristeza. Todavía me cuesta manejarlo. Y hay momentos en los cuales vienen los recuerdos, viene la tristeza, naturalmente, como dice Yanina, ¿verdad? Y la oración y cómo es Dios, ¿verdad? Cómo va permitiendo que las cosas se vayan dando. El perdón es una parte bien importante. Hace 3 meses tuve la oportunidad de encontrarme con la persona que no permitió que yo estuviera en todo ese proceso, ¿verdad? Y con mucha satisfacción, para la gloria de Dios, puedo decir que mi corazón en ese punto está sano. Independientemente que sí me duele y que sí hay tristeza todavía en mi corazón, pero quizás yo no procesé adecuadamente ese duelo, ¿verdad? O sea, traté, quizás por mi misma historia, de que siempre esto después, ¿verdad? Esto no lo quiero tocar porque me duele mucho. Fue quedando ahí, pero Dios no se queda con nada, ¿verdad? Y sí va permitiendo que uno pueda trabajar eso. Y creo que todavía necesito trabajarlo un poquito más, porque no he podido identificar el lugar donde quedó. Y entonces yo me identifico con todas estas madres que no lograron encontrar los cuerpos de sus hijos, ¿verdad? No darles, digamos, sepultura a esta persona. Sí se la dieron, pero yo no lo vi. Yo no lo pude dar el último adiós. Entonces eso todavía causa dolor. Sí. Sí, y sabes, el peligro con dejar estas emociones que queden ahí sueltas, o sea, no resueltas, no sanadas, es que la vida sigue y siguen sumándose otros dolores. Sí. Y van minando nuestro estado, nuestra salud mental, ¿ok? Porque al permanecer por mucho tiempo también esta emoción de la tristeza, por supuesto que va a afectar tu parte cognitiva. O sea, hay detonantes, ¿verdad? Momentos, frases, fotos o cosas así, recuerdos, pero al principio era más constante, pues la tristeza, el recuerdo, pero poco a poco ha ido, ¿verdad? Y además, pues después de eso hubieron otros duelos que también
sí, ya ahora entendí que hay que procesarlo, ¿verdad? Hay que procesarlo porque a la larga también, o sea, afecta nuestra relación con nosotros mismos y por ende va a afectar tu relación con Dios. O sea, empieza a, ya no sientes a la presencia de Dios tan fuerte. O sea, sí, porque el estado de ánimo es bajo y hay una serie de pensamientos que empiezan a influir. Entonces es un círculo vicioso. Y las serotoninas se bajan. Entonces después, duelos no resueltos, eventualmente se puede entrar a una depresión si no se resuelve. O sea, En la salud. en la salud, sí, porque o sea, las emociones están ahí para escucharlas, ver qué me está diciendo y transformarla. Esa es nuestra naturaleza, crecer. Pero si se queda estancado, es como el agua que se empoza. O sea, después llegan, ¿verdad? Se hacen criaderos zancudos, o sea, sí. Sí, No. O sea, yo lo que en lo personal he hecho es, a través del Santísimo, hacer esas entregas, ¿verdad? Y eso me ha liberado muchísimo. Yo no puedo mentir y decir, ay, ya no me duele, ¿verdad? No, pero cada día es menos, definitivamente, cada día. Qué bueno. Buenísimo. Qué bueno. Es un proceso. Bueno, vamos a irnos a un corte comercial. Quédese con nosotros. Estamos hablando de cómo manejar la tristeza y la depresión con fe. Ana Julia, ¿qué te causa tristeza? Me causa tristeza discusiones, altercados. Hace poco, nosotros somos 4 hermanos y hubo una discusión bien fea, bien triste, que me causó mucha tristeza por otra persona. Y como que a los 4 nos agarró desprevenidos y en vez de calmarnos y pensar bien, los 4 saltamos porque nos súper protegemos entre nosotros 4. Y al final nos dimos cuenta que tal vez esta persona era o envidia o celos o quería causar división entre nosotros. Y de verdad que entró la trampa del enemigo porque no supimos detectarlo. Entonces nos pusimos los 4 a discutir, entró la tristeza, hubieron malos entendidos, inclusive hubo un momento en que nos dejamos de hablar, poco tiempo, pero no suele pasar eso en nosotros 4. Nosotros 4 todos los días nos saludamos y vemos si estamos bien y estamos pendientes del uno al otro. Y sí sentía yo ese vacío, que algo faltaba, que era la comprensión, el amor de hermanos. Y vine yo y les escribí una carta. Les escribí una carta a mis hermanos diciendo: recapacitemos qué ha pasado. No ha sido culpa de nosotros, retomemos, porque no podemos permitir, ya que somos una familia ahora pequeña, que venga cualquier persona y trate de separarnos o meter cizaña en medio de nosotros. Y gracias a Dios, las aguas se están calmando, se está retomando todo, aún falta, pero yo sí todavía siento como el malestar allí. Pero orando, confiando de que las cosas se van a arreglar. Janine. Sí, la verdad que ahí tú logras identificar esa pérdida. La tristeza te estaba avisando de que para ti es importante tu familia, mantener esa unidad. Y aquí es importante también ver cómo te has podido comunicar, tus sentimientos hacia lo que tú has experimentado con tus hermanos. ¿Te has quedado al margen? Bueno, dijiste que les escribiste una carta. Sí, al principio les di su tiempo para que ellos pudieran expresar su sentir. Y cada uno dio lo que ellos sentían, cómo habían visto todo. Y a la larga, pues nos dimos cuenta que nosotros 4 no estábamos equivocados, sino que era
la otra persona tratando de meter la cizaña y lógico, pues, habían partidos que tomar y nosotros eso era lo que estábamos tratando de no tomar y tratar de ser un poco ecuánimes para llegar otra vez a que nosotros 4 volviéramos a ser los 4 hermanos unidos. Sí siento de que hay todavía que sanar, mis hermanos tienen que sanar y yo también esa área y ser un poco más seguros de nuestra hermandad y que pueden venir problemas, pero siento que lo más importante de todo es hablar. Es hablar. Es hablar, porque yo a veces me quedo callada y solo es tragar y tragar y cuando ya uno habla yo creo que ya es muy tarde y hablas en otro tono o decís las cosas que ya no deberías de decir, sino que terminas de desviar más las cosas. Es importante detenerse y hacer un chequeo en las mañanas, en cualquier momento. Así que las emociones nos dicen, nos hablan a través del cuerpo. O sea, tú logras identificar a dónde sentías la tristeza o a dónde la sientes todavía. Aquí. Tu pecho. Mi pecho. Ajá. Entonces, es importante detenerse, identificar a dónde, qué sensación estoy sintiendo, ¿verdad? Y esto es un ejercicio somático donde se puede identificar en qué otra parte del cuerpo yo estoy sintiendo lo contrario a esa sensación, si es pesado, si es caliente, si es, ¿verdad?, frío. Identificar en qué otra parte del cuerpo está esa sensación para visualizar cómo esa sensación logra llegar ahí y nuevamente la calma, ¿verdad? Y si hay necesidad, bueno, en ese momento también cuando tú identificas y con solo ponerse también la mano en el pecho, también ya es un simbolismo de reconocer, ok, aquí está, me duele, ya voy a dejar que esto fluya. Y si no tenemos con quién hablarlo, escribamos. O sea, el tener un diario ayuda tanto porque el puño y letra, ¿me entiendes? Como para dejar que tus ideas fluyan. Tú ya me habías dicho eso, pero yo siento que el hablar, el oírte, el externar audiblemente ayuda más que el escribir. A mí me funciona más. Y está bien, puede grabártelo o lo hablas con tu director espiritual o con una amiga o con un amigo, no sé, que te pueda escuchar. ¿Por qué? Porque cuando hay una sensación una emoción de tristeza, necesitamos a veces también, y aquí con lo que tú decías también, Mirna, puedes ir al Santísimo, porque ahí está Jesús. Jesús es una persona, ¿ok? O sea, Jesús está ahí presente. Entonces, el conectar con otra persona, que más con Dios también, nos permite sentirnos acompañados y eso sana. O sea, es diferente al hacerlo solo, al sentir que yo puedo estar y si no hay con quién poderlo procesar, ¿verdad? Poderlo hablar ante Jesús y permitir que esas lágrimas puedan rodar, ¿ok? Porque se creó esa pérdida, era importante para ti. Y claro, naturalmente pedirle a Dios que Él restaure esto y lo otro y ponerlo en manos de Él, porque no sabemos, la vida no es constante. O sea, hasta la fecha has podido gozar de esa hermandad, siempre te he oído expresarte de que tus hermanos, tu mami los pegó con goma y perder eso debe ser muy, muy difícil, ¿verdad? Pero fíjate que escuchándote me acaba de ser 2 y 2 son 4. Tal vez a mí me ayuda más hablar porque por mi rechazo en infancia, cállate, no digas nada, el no poderme expresar y ahora buscar a alguien para expresar, para que me escuchen, que no me den la razón, no es necesariamente y que no te den consejo. Ajá, sino que el escuchar para mí es esencial. Yo inclusive, perdón, se nos acaba yo sé que el tiempo, pero
Pero solamente me detengo rápidamente. Hay momentos en el consultorio donde a veces solo me permito pedirle al paciente dejarme estar ahí y solo, ¿verdad? Estar ahí presente, escuchando, que haya otro ser humano no dando consejo, no dando recomendaciones, no dando, simplemente honrando esa tristeza para que salga. Y ya después la persona sale, pero hay que dejar ese espacio. Ok. Claudia, ¿qué le pone triste? Quizás pensar o la pérdida del ser querido, ¿verdad? Eso sí, eso me pone triste. También cuando la confianza es defraudada, ¿verdad? Que uno tiene a lo mejor un amigo, un compañero del cual confía mucho y se siente que su confianza ha sido defraudada. También es de las cosas que me pone triste. Los conflictos también, los conflictos con las demás personas, los desacuerdos, me traen tristeza porque quizás por alguna herida de mi niñez, no me gusta como estar como así, estar en desacuerdo con alguien. Siento que de alguna manera yo tengo que como satisfacer las necesidades de alguna persona para que esté contenta, ¿no? Entonces eso me trae tristeza. Un montón. Claro, mira, es importante poder luego, tomando lo que todas han dicho y luego lo que tú dices, Claudia, además de procesar, de tomarnos nuestro tiempo y procesar esa tristeza, sí poder escribir o podernos decir qué siento cuando tales y tales cosas pasan y qué necesito. Y tal vez a la otra persona con la cual estamos teniendo esa pérdida o ese conflicto o ese desacuerdo, tal vez no es la ocasión para decírsela o el momento para decírsela, porque hay momentos de momentos. Pero es importante que tú te lo digas, identificar y que uno se lo diga. ¿Y ahorita qué necesito? Aunque sea que te abraces tú, te abraces, te apapaches, ya es volver a sentir esa sensación de volver a calmarte, decir que no estás sola. Y es que es importante, primero uno reconocer el sentimiento, ¿verdad? Porque a veces uno, ¿qué te pasa? Nada. ¿Estás triste? No. ¿Verdad? Qué importante es reconocer la tristeza. Reconocerla y reconocer lo que tú necesitas y saber de que esto no nos lo enseñaron en la casa. En la mayoría de hogares, las emociones que producen malestar se le veía mal, lo que tú decías. Llámese la tristeza, llámese el enojo, llámese el miedo. Sí. Entonces se van reprimiendo y ya no se diga si aquellas emociones, porque las emociones se pueden sentir bajas, medianas altas o extremas. Cabal. Antes todas las emociones nos las curaban con cincho. Bueno, vámonos a un corte, regresamos con más, no se nos vaya. Seguimos con el tema de la tristeza. Y qué importante, yo quería hacerte esta pregunta, Janina, ¿cuál es la diferencia entre la tristeza normal y la tristeza clínica, la depresión? ¿Cómo la puedo diferenciar? Bueno, la tristeza normal, por decir, es que ante una situación de pérdida, de repente pues nos ponemos tristes, pero rapidito nos recuperamos. O sea, ya no permanecemos en esa tristeza por largo tiempo, sino que la evacuamos, ¿verdad? La procesamos y ya nos incorporamos a nuestro diario vivir, ¿ok? Pero ya en el caso de depresión, o sea, ya es una tristeza que ha sido más prolongada en el tiempo, después de unas, por decirles, varias semanas, o sea, ya por lo menos clínicamente unos 6 meses, la verdad, que una persona que no se incorpora bien a sus rutinas diarias, le cuesta concentrarse, le cuesta dormir, tiene insomnio,
lo invitan a salir o a ciertos eventos sociales, no quiere, pasa mucho tiempo acostado, sí, le cuesta ese, y sobre todo también, pues, ¿cómo se llama? El concentrarse, y se siente de esa tristeza como profunda, aunque a veces hay depresión que no propiamente es que la persona esté tirada en una cama, ¿verdad? Y lo que manifiesta más es otro síntoma que puede ser también la irritabilidad constante, mucha irritabilidad. Entonces, cuando ya son varios de estas como manifestaciones, de estos síntomas, ya se puede decir, ok, aquí hay que acudir a un especialista y hay que hacer uso de unos antidepresivos si lo indica el médico, ¿verdad? Por un tratamiento de unos, por lo menos, 6 meses, por lo menos, o 9 meses, porque lo que ha pasado es que las serotoninas, que son los neurotransmisores del bienestar, se han venido abajo totalmente, ¿verdad? Entonces, pero ya el médico lo indicará. Los psicólogos no medicamos, sino que lo hace el psiquiatra o un médico, pues puede ser un médico internista. A veces las personas tienen como su médico familiar, ¿verdad? Pero sí, por lo general es un psiquiatra al que hay que acudir. Otro síntoma también es aumento de peso o pérdida de peso. También. O dormir, por otro lado, no es que le cuesta dormir a la persona, sino que duerme mucho. ¿Verdad? Siente una sensación de vacío existencial. ¿Ok? Estas son algunas de los síntomas. Miren, ¿alguna vez ha tenido alguna de estas manifestaciones? Tristeza sí, depresión diría que no, porque para mí siempre he pensado que la depresión es la pérdida de la esperanza. Y siempre que desde el momento en que conocí al Señor, me llené de esperanza. Y eso es lo que me ha sostenido durante 30 años. Gracias a Dios. Y bendito sea Dios, yo creo que esa es una gracia, ¿verdad? Sí, una gracia. Y pues también del esfuerzo. Yo pues estoy pasando ahorita la etapa de duelo. Mi esposo apenas tiene 6 meses de haber muerto, pero desde el primer momento yo dije, a los 5 días ya estaba trabajando, aunque venía a llorar a la comunidad, pero venía. O sea, no dejarse, ¿verdad? No descuidar esa parte tan importante, porque he visto casos bien difíciles de depresión. Eso le quería preguntar, ¿usted ha tenido cercanas personas que han tenido depresión? Sí, de hecho, pues ahorita tenemos en la comunidad ese acompañamiento, ¿verdad? Con personas que han tenido pérdidas y es difícil, ¿verdad? Hay personas que no lo están procesando de la manera adecuada y la misericordia es bien importante, ver con ojos de misericordia como Dios nos ve a nosotros. Y la paciencia, ¿verdad? Porque cada quien tiene su etapa, ¿no? O sea, claro, hay personas que les toman más un duelo, hay personas que les toman menos tiempo. Ahí depende también la dependencia emocional que podría tener la otra persona del ser querido que ha fallecido, si es un caso de porque hay personas que justificamos los duelos, ¿verdad? Esa tristeza, esa, entre comillas, depresión, diría yo, ¿verdad? Porque tiene 20 años su difunto y sigue todavía, ¿verdad? Es que tal día, tal cosa. O sea, ya no es como un recuerdo normal, ya es un recuerdo enfermizo. Sí, tal vez. Porque podría estarlo la persona también ocupando como excusa, ¿verdad? Como escudo para no enfrentar la vida. Exacto. Ajá. Porque todos, o sí, todos estamos llamados a crecer, a madurar. Tenemos una maduración, o sea, nuestros cuerpos naturalmente van envejeciendo, van madurando, pero también tenemos una edad emocional.
Exacto. O sea, la tenemos. Y esa es el llamado que tenemos todos. Madurar, crecer, o sea, el límite es el cielo. Sí, y eso no tiene edad, digámoslo así, ¿verdad? Porque hay gente que puede madurar a X edad emocionalmente, pero hay otros que cuesta mucho más, ¿verdad? Exacto. Pero tenemos que también saber de que parte de esta maduración es este crecer. O sea, Jesús nos ha llamado, vino para traernos una vida en abundancia. Amén. Y la vida en abundancia es vida en plenitud. Es una vida donde no va a estar, no es que no vamos a sentir emociones que producen malestar porque las dejó por algo, nos dan mucha información, pero, o sea, Jesús quiere que seamos plenos y que aprendamos a que las emociones no sean un impedimento para esta vida plena que Él nos ha llamado. O sea, sí se Algo bien puede. importante que usted ha dicho, Yanina, es identificar las emociones, porque a veces uno dice, ay, tengo tristeza, pero no importa, ya se me va a pasar. O sea, ver por qué tengo tristeza. Exactamente. ¿Cómo la voy a manejar? ¿Por qué estoy enojada? Mira, a mí me encanta una terapeuta cristiana, es ella, que escribió un libro. En español el libro viene siendo como el jardín que llevamos dentro. Y ella compara mucho. Ella es psicóloga clínica, especialista en trauma, y ella explica que llevamos prácticamente un árbol adentro de nosotros. Y literal, o sea, si lo vemos bien, o sea, tenemos las raíces, que viene siendo como el intestino aquí, el tronco, el nervio vagal, que es el nervio más largo que tenemos, que viene conectado a nuestro cerebro. Y bueno, nuestro cerebro viene siendo ya el fruto, los frutos, el follaje. Y ella compara mucho cómo este árbol se compara pues al árbol de la vida, al árbol. Donde ahí está ese jardín que podemos encontrarnos con Dios Padre a través de Jesús, para volver a esa calma, a ese reposo, a esa paz. O sea, eso es lo que Dios quiere de nosotros, que volvamos a conectar, que no por las circunstancias quedemos desconectados de Él, sino que nos volvamos a encontrar ahí, en nuestro templo, que somos templo del Espíritu Santo. Ahí podemos volver N cantidad de veces en el día, a volver a encontrar, ¿verdad? A entregar esa emoción que nos perturbó, que nos dejó lo que sea, pero volver a esa calma. Así es. La palabra del Señor tiene tantas riquezas y tantas palabras de consuelo, que si nosotros vamos al Salmo 34, versículo 18 y 19, miren qué hermoso lo que dice. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los que sufren y salva a los que están desconsolados. Muchas son las desgracias del justo, pero de todas los libra el Señor. Miren qué hermosa palabra del Señor. Y realmente nosotros vemos que Jesús también, hay una cita bíblica, ¿verdad? Que está en San Mateo, ¿verdad? Que cuando Él está ya en el Getsemaní, tiene una tristeza profunda. Y también vemos cómo en San Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y también nos dice, en Jeremías dice, vendrá el tiempo en que cambiaré el lamento de mi pueblo en gozo. Los consolaré y les alegraré su corazón. O sea, realmente cuando uno va viendo cómo esta emoción es una realidad en nuestra vida, en nuestra historia,
Pero lo importante, y algo que es bien importante que les queremos decir es, no podemos permitir que la tristeza se quede permanente. Y para eso tenemos que trabajar con nuestros pensamientos, para no tener pensamientos de derrota. Por eso decía, cambia tu manera de pensar, ¿verdad? Y cambiará tu manera de vivir, porque estos pensamientos negativos de derrota hay que ponerles un alto y decir, no, esto no puede ser. O sea, yo le estoy dando rienda suelta a mis pensamientos. Ajá. Pero es importante no saltarse el paso de detenerse y, digamos, o sea, honrar a esa tristeza, no verla como algo negativo, sino que como, ok, ¿qué me estás tratando de decir? Tomar el mensaje, apuntarlo. O sea, es una pérdida, es una pérdida. Ok, me voy a dar 10 minutos, 20 minutos para llorar, para escribir, para desahogarme. ¿Ok? Y ya después entra la parte, ok, ya. Y es hasta bíblico, dice, o sea, decía, llora a tu ser querido 3 días y de ahí regresa. O era, cambia tu vestido de luto por uno de fiesta. ¿Qué quiere decir? O sea, sí estoy vestida de luto, que pudiera ser ese tiempo, ese espacio para uno, y después vestirse del vestido de fiesta. Vámonos a un corte, ya venimos. Con este último segmento yo quiero hacer una pregunta, Janina, para todos los que nos están viendo. ¿Qué recursos o actividades nos recomiendas para poder manejar la tristeza en casa? ¿Cómo salir de la tristeza también? Sí, primero hay que identificar cómo está nuestro organismo, ¿verdad? Porque les decía anteriormente, no sé si en algún momento en este programa o en otros, que nuestro sistema nervioso entra o en modo acelerador ante el dolor emocional, ante el peligro puede ser, pero también ante un dolor, acelerador a fondo, o me paralizo. Entonces es bien importante identificar en cuál estoy yo, en cuál está mi sistema nervioso. Tiende a apagarse y a paralizarse, o pongo actividades una tras otra y yo paso con el acelerador a fondo. Ahí hay que identificar, porque si eres de la que patea el acelerador a fondo, tenemos que buscar actividades donde te tranquilices. O sea, primero también indagar bien cómo me estoy yo alimentando. Eso es importantísimo, la alimentación. Si estoy tomando también probióticos que ayudan al sistema digestivo, porque también aquí hay algo bien importante con el sistema digestivo. Aquí hay un eje intestino-cerebro, que es un sistema de comunicación. Muchas emociones se sienten aquí. Hay unas se sienten aquí, pero otras bajan por acá. Y estos neurotransmisores suben del intestino al cerebro. Hay una comunicación del 80-90%. Y del cerebro al intestino es el 20 o 10%. Hay más neurotransmisores, información subiendo de tu cuerpo, de tu intestino al cerebro. O sea que aquí la parte de la alimentación en temas de las emociones es sumamente importante. No sé si les ha pasado que cuando están con emociones muy fuertes y comen, les cayó re mal la comida. Entonces, y ahora como estamos ante un mundo que mucha comida procesada, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, disminuir la ingesta de alcohol. Eso es súper importante, porque el alcohol pues no ayuda en estos casos también. Y bueno, entonces sí lograr identificar si la persona tiende más a paralizarse, entonces póngase a hacer cardio o actividades que, ¿verdad?, que lo hagan moverse, porque lo que necesitamos es que su sistema nervioso empiece a equilibrarse, ¿ok?
no quedarse o en uno o en el otro, ¿verdad? Perfecto. Y ¿cómo se llama? Otra de las cosas que puede hacer, independientemente de cuál de los dos patea, yo siempre recomiendo vaya a caminar, vea la naturaleza, deténgase a ver las hojas, las flores, o sea, vuelva a conectar con la naturaleza. La naturaleza es un mecanismo buenísimo para volver a, y que los sentidos, y si puede, toque las hojas, ¿ok? Tóquese. Hace poco me decía, llaman 2 pacientes que me comentan esto que han hecho y me ha llamado tremendamente la atención porque la vuelve a conectar al cuerpo. Y es que me dice una, fíjate que cuando yo empecé la terapia de hielo, esta terapia donde te sumergís en una como piscinita con hielo, volví a sentir que yo existía. Y tengo otra que hace poco también me comentó lo mismo, que consiguió de estas maquinitas. Entonces, o sea, no son maquinitas, son como unas piscinas, pero si no metas en agua helada o báñese con agua helada. Un guacal con hielo, póngase. Ay, sí, te vuelve a conectar y sentirte vivo. Porque lo que pasa es que con la tristeza profunda también es tanto el dolor. Y por eso es importante detenerse unos minutos, téngase paciencia. Y si por una buena temporada hay que conectarse 10 minutos a escuchar la tristeza y a procesarla, ya no la resista, porque resistirlo, peor, aumenta el nivel de sentirlo. O sea, es como que ahí está, no lo estoy escuchando, pero ahí lo voy sintiendo. Ahí está como la música, pero el nivel de sentirla es más al decir, ok, la voy a sentir. Tristeza, ¿qué me querés decir? Y Janina, una pregunta. ¿Y el insomnio está ligado a emociones reprimidas? Sí, o sea, el insomnio realmente se ve afectado, el sueño, ¿ok? Viceversa. ¿Ok? Yeah. Pero hay que procurar entrar en regular nuevamente las emociones. Las emociones, no, y se me ha ido el nombre del, perdón, el ciclo circundiano. ¿Sí? Del sueño. Por eso es importante las salidas a caminar en la mañana. Tu cuerpo tiene que recibir ya el sol, percibir que ya está, y ya en la noche, porque si te quedas como mucho tiempo en lo oscuro y en la cama y esto y lo otro, también hay una confusión ahí. Ok, gracias, Janina. Mirna, ¿qué quiere decir como último mensaje? Bueno, primero, antes que nada, buscar más a Jesús, enamorarse de Jesús, porque Él nos da ese equilibrio en nuestra vida, ¿verdad? Para reconocer que somos seres hechos a su imagen y semejanza, que nos hizo para la vida, para la felicidad, que nos dé el equilibrio emocional, ¿verdad? Que nos da la fuerza para enfrentar emociones, situaciones difíciles. Así que yo diría que busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadido. Gracias, hermana. Claudia. Que sentirse triste no es malo, ¿verdad? Que es válido sentirse triste porque es parte de la emoción, pero lo malo es que esa tristeza permanezca por mucho más tiempo y que salimos de la tristeza tomados de la mano de Dios, tomados de la mano de Jesús. Y eso es lo que a cada momento nos ayuda, pues pensar en la esperanza, en el don de la esperanza que Él nos regala, que siempre después de una noche oscura viene un amanecer. Qué bonito. Había unos libros antiguos, o sea, yo ya no sé, no creo que ya incluso los vendan, pero el autor era Alejandro Pronsato, que escribió Razones para la Alegría, Razones para la Esperanza, Razones para Creer, Razones para la Fe. O sea, encontrar en nuestra vida razones para salir adelante. Y me gusta mucho esta frase de San Agustín. Dice, Dios a veces
permite que toques fondo. Dios a veces permite que toques fondo para que descubras que Él es la roca en la que puedes apoyarte. Miren qué hermoso. Miren qué hermoso. San Agustín, voy a repetir. Dios a veces permite que toques fondo para que descubras que Él es la roca en la que puedes apoyarte. Porque la verdad que es esa, o sea, podemos pasar por momentos de tristeza, momentos que son tristezas temporales, no esas profundas que nos llevan a tener que necesitar ayuda profesional, pero esas tristezas del día a día, nosotros también podemos ver cómo el Señor te levanta, cómo el Señor, y qué importante, porque a veces uno dice, no, yo aquí voy a desahogar mi corazón con el Señor porque yo sé que el Señor está aquí presente, pero es que donde está Él como persona, físicamente hablando, es el Santísimo, ¿verdad? Qué bonito tener la costumbre de ir a desahogar nuestro corazón al Santísimo. Ana Julia. Tener un mejor diálogo con el Señor y sentirme en la libertad de poderle decir lo que siento. Saber que Él va a estar ahí. Tal vez no me va a contestar inmediatamente, pero sí sé que su presencia, su acompañamiento me va a ayudar a validar para poder salir de la tristeza o de la depresión. Así es. La verdad es que, como decía Santa Teresa, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Y Él es el que nos alegra nuestra vida. Razones para estar tristes, sí. Y como nos ha dicho Janina, es un proceso en el cual tenemos que asumirlo, no negar esa emoción, vivirla, trabajarla, asumirla y después seguir adelante. Y si es una tristeza crónica que se ha convertido en depresión, buscar ayuda. Porque la verdad es que nosotros, una golondrina sola no hace verano. Nosotros necesitamos reconocer y ser humildes para reconocer cuando realmente necesitamos ayuda. Vamos a orar. No podemos cerrar el programa sin orar. Ana Julia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, qué buena enseñanza la que nos has dado en este día. Nuevamente comienzo dándote las gracias porque nos das tantas herramientas para que podamos vivir en plenitud, pero sabemos que el mundo nos da nuestros tropiezos y cuando perdemos nuestra mirada en ti, entramos en la tristeza, en la depresión, con los afanes del día, con los problemas. Pero mi Dios, sabemos que tú siempre vienes a nuestro alcance, a nuestro auxilio, porque tú eres nuestra roca donde nosotros tenemos que estar parados. Por eso, Señor, cuando la tristeza o la depresión toque a mi puerta, manda tu Santo Espíritu para decirle, no eres bienvenida. Y si ya entró, Señor, dame esa fortaleza, esa fe, esa esperanza, esa convicción, que si me desahogo contigo, si escribo por qué me siento así, si busco a alguien que me pueda validar, yo sé que también pasará y volverá a salir el sol. Por eso, Señor, yo te alabo y te bendigo. Y te doy las gracias también por dejar a tu mamita María, que también nos consuela en estos momentos de aridez. Gracias, Jesús. Gracias, María. Amén y amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por estar con nosotros, Janina. Gracias. Tus consejos, tu profesionalidad han sido muy buenos en este programa y en todos los que han estado con nosotros. Ana Julia, gracias. Gracias, Mirna. Gracias, Claudia. Y gracias a ustedes siempre por estar en su programa Para Dónde Vamos. Quiero recomendarles el libro de hoy. Tú no eres el problema, ni es tu culpa, ni hay nada malo en ti. Necesitas salir de ahí y recuperar el control de tu vida. En Librerías La Ceiba puedes encontrar este libro y les recuerdo su programa Para Dónde Vamos los sábados a las 6 de la tarde y en reprise los domingos a las 4 de la tarde y los martes a las 9 de la noche en Agape TV,
Canal 8. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima.